Bueno, pues hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias a Lindy por contar con nosotros. Y bueno, nosotros somos un estudio de animación, nos llamamos Sunshine. Yo soy María. Yo soy Iván. Y os vamos a hablar un poco del proceso de desarrollar trailers y cinemáticas de animación 2D para videojuegos. Hace ya unos años que nos estamos dedicando a esto y os vamos a contar un poco nuestro rollo. Sí, os vamos a hablar un poco, pues eso, desde la primera etapa en la que se plantea el proyecto, se hace el presupuesto y demás, y luego iremos pasando por cada etapa de la producción, y por último hemos recopilado como unos tips y consejos, ¿no? para gente que quiera hacer un vídeo. Vale, nosotros. Bueno, nosotros empezamos en 2015, empezamos siendo 3 personas nada más, nosotros 2 y Carol, ¿no? Otra chica. Ahora somos 8 ya, hemos ido creciendo poco a poco y bueno, al principio hacíamos un poco publicidad y lo que iba saliendo y ya nos hemos ido especializando desde hace unos años, solamente hacemos videojuegos, hacemos cinemáticas y trailers básicamente. Sí, desde que nos dieron la oportunidad, porque somos muy jugones realmente todos en el equipo y en cuanto pudimos unir nuestras dos pasiones, que era la animación y los videojuegos, pues ya perfecto. El primer ejemplo es del juego Laika, es una cinemática. Las cinemáticas o cutscenes son vídeos que se meten en los juegos que utilizan como el lenguaje cinematográfico, ¿no? Como pueden ser los planos o el montaje para narrar cosas de la historia. Claro, al final es un aporte narrativo porque a veces técnicamente los videojuegos pues, tienen su limitación en ese aspecto más... para alcanzar cierta épica, sobre todo en juegos así más indie, como puede ser Pixel o pues, como estamos viendo aquí la transición del juego a Laika. Pues digamos que con los recursos que nosotros utilizamos más de animación 2D pura y dura, podemos hacerlo como más cinematográfico, ¿no? De alguna manera. Los trailers, por su parte, pues son parte de la estrategia de marketing y se suelen lanzar para eventos como pueden ser la Gamescom o el Nintendo Direct, pues para un poco crear expectación en la comunidad. Claro, hay veces que nos pasa con los trailers, no tenemos que ser tan fieles o tan respetuosos al juego como con las cinemáticas. Las cinemáticas están mucho más sujetas al juego, o sea, depende mucho de la propia iluminación, el color del juego, el timing de cómo se mueve el personaje, las animaciones. En los trailers podemos fliparnos más, digamos, podemos hacer más locuras, ser menos respetuosos, digamos, en ese aspecto y dejar un poco más volar lo que a nosotros nos apetece más hacer, ¿no? Dentro de las pautas que nos puede dar el cliente. Estos son algunos de los proyectos que hemos hecho en los últimos años. Como veis, son la mayoría juegos indie. Sí, tenemos clientes pues, tanto nacionales como internacionales y la mayoría de las cosas que hemos hecho son trailers o intros y últimamente estamos empezando a hacer ya más cositas de cinemáticas y cosas que vayan ya puramente dentro del juego que quizá nos gusta incluso más. O sea, es mucho más interesante trabajar de tú a tú directamente con el equipo creativo del juego y para nosotros es mucho más enriquecedor. Vale, planteando un proyecto, vamos a empezar a ver las etapas desde el principio que se plantea un vídeo. Claro. Vale, lo primero vamos a hablar de lo que más me gusta a mí, que es la panoja, dinerico. Lo primero es acordar un presupuesto con el cliente. A mí, siempre que nos preguntan, vale, pero un vídeo de estos vuestros, ¿cuánto cuesta? Yo me echo a temblar porque depende de todas estas cosas que veis aquí y son muchísimas. No hay un precio que pueda servir para cualquier juego. Estos factores pues, son las fechas. Depende de con cuánta antelación nos avisen. Tenemos, por ejemplo, que contratar más gente o lo podemos hacer con nuestro propio equipo in-house. Entonces, es la primera de las cosas que afecta al presupuesto. La antelación óptima son como unos 6 meses, porque si nos avisan muy al principio como que no tienen a lo mejor los diseños que vamos a necesitar o el arte o un gameplay, nosotros necesitamos ver cosas del propio juego para poder trabajar. Y si nos avisan demasiado tarde, pues bueno, solemos tener siempre, no tenemos disponibilidad inmediata. Entonces, sobre 6 meses suele ser... Claro, lo ideal, ¿no? Claro, depende un poco, influye mucho la fase en la que se encuentre el proyecto. O sea, realmente es eso. Si están demasiado en origen, es muy complicado plantear, bueno, las cutscenes directamente es como imposible, si el guión ni siquiera está terminado, es como una locura plantear nada.
Y los trailers sí que se pueden hacer cosas, pero a veces hay como muchas limitaciones de que hay cosas que no están diseñadas en el juego. En Temtem 1, por ejemplo, en el primer trailer de Temtem que hicimos, no era el launch trailer, era el anterior, ¿no? Para la beta esta que se llama. Nos pasó justo eso, que la idea principal era sacar algunos legendarios, algunas criaturas así como más potentes a lo largo del vídeo, pero no estaban ni siquiera diseñadas aún en esas fases y faltaban islas y faltaban cosas, entonces había que ceñirse, digamos, a acotar, hacerlo como más pequeño el tráiler de alguna manera, porque realmente no había material del juego suficiente. Cuanto más material haya del juego, pues un poco más fácil es también jugar con estas ideas. Luego necesitamos saber la duración también de los vídeos, porque claro, a veces nos dicen, bueno, pues 1 minuto o 2. Bueno, claro, pero es que 1 minuto o 2 es el doble de trabajo o la mitad. También a veces no se sabe, entonces también podemos dar un precio por minuto y con eso ya pues calcular según el presupuesto que tengan, se puede hacer más o menos largo. Luego el guión, nos tienen que decir qué quieren enseñar en el vídeo. Podemos trabajar o bien a partir de un guión o de una lista de requisitos, ¿no? En plan, pues quiero enseñar estos bosses, estos personajes, estas localizaciones. Claro, exacto. El juego es MMO, hay intercambio de tal, las criaturas evolucionan o hay habilidades mágicas, hay que mostrar que hay diferentes mundos, pues todo eso. Pero luego también otros clientes a lo mejor nos mandan directamente una historia, una animática, un poco lo que les sirva para comunicar qué es lo que quieren enseñar. Sí. Luego necesitamos ver material del juego también para poder nosotros ver qué estilo tiene y cómo podemos adaptar eso a la animación 2D. Y por último, referencias, pues eso, de películas, de series, de cualquier cosa que se pueda parecer en estilo al proyecto y que a nosotros también nos ayude a ver la complejidad. Sí, al final la suma de todas esas respuestas a todas esas incógnitas pues nos permite pues, desarrollar un presupuesto ajustado, ¿no? que sea fiel al coste que va a tener realmente producir la pieza. Ahora vamos a analizar, por ejemplo, cómo solamente el estilo ya puede implicar un montón de cosas que también van a variar el presupuesto. Por ejemplo, la línea del personaje, en el ejemplo de la izquierda es toda negra y podéis ver arriba la paleta de colores, que es súper sencilla. En cambio, en el ejemplo de la derecha, que es de Temtem, cada línea va pintada, ¿no? Según del color que vaya relleno cada elemento, pues la línea es diferente. Entonces veis que tiene una paleta con chorrocientos mil colores. Sí, es muchísimo más costoso hacer esto que esto, aunque aparentemente pues, sea prácticamente lo mismo. Claro, o sea, ya depende, marca mucho el estilo visual del juego también. En el caso de Soldiers era como mucho más duro todo realmente con el pixel y eso. En el caso de Temtem, pues sí que como al ser 3D y como sin línea, no tenía como el cel shading ni nada, pues al final había que intentar que pareciera que no tuviera línea o que tuviera una línea muy sutil. Vale, también los escenarios no tienen nada que ver hacer un fondo como este de Blasphemous, que va todo pintado tradicional, que no este de Monster Master, que es simplemente unas líneas cinéticas o puede ser un color degradado mucho más sencillo. Claro, estos son recursos que siempre que se produzca una pieza de este tipo, pues está guay tener en cuenta, porque a veces los presupuestos pueden cambiar mucho. O sea, el presupuesto que puede ser un proyecto como Blasphemous a otro proyecto, digamos, más pequeño o lo que sea, puede cambiar mucho, pero al final se puede hacer una pieza en cualquier caso. Lo que pasa es que a lo mejor hay que usar recursos que lo economicen, tanto en tiempo como en cantidad de equipo que necesitas para realizarla. Otro elemento a tener en cuenta es la iluminación o las sombras, que pueden ir desde un personaje totalmente plano, sin iluminación, como este de Sailor Cats, a una iluminación con sombras animadas, con 2 tonos de luz y de sombra, como el de Sword of the Necromancer. Claro, al final no dejan de ser líneas, cuanto más líneas haya que dibujar, fotograma a fotograma, pues más trabajo, más tiempo, más complejidad, y ese es el caso de Sword of the Necromancer, por ejemplo. Y luego también el propio estilo de la animación. Hay veces que podemos utilizar recursos como ciclos, como veis aquí, que es una animación de muy pocos fotogramas, pero que se puede repetir en bucle y la puedes dejar ahí el rato que quieras. O en el ejemplo de Friends vs. Friends es un plano de acción muy complejo, con todo el fondo animado también. Sí, muchos FX también. El escenario es muchísimo más grande también, porque hay como un giro de 180 grados. Entonces necesitas un fondo muy, muy largo. Para estar pasando la cámara, moviéndote con muchos niveles y no tiene nada que ver, ¿no?, con el otro plano. Pero con solo 5 dibujos lo puedes mantener el mismo tiempo y es mucho más económico, ¿no? Bueno, en resumen, que hay un montón de cosas que afectan al presupuesto, ¿no?
Sí, y en base a todas ellas pues se puede hacer. Vale, una vez que ya acordamos el presupuesto y firmamos un contrato, entonces pasamos a las etapas de la producción. Lo primero sería la preproducción, que engloba la animática, el diseño de personajes y los mood boards. Vale, la etapa de animática, lo primero que hacemos son esos cuadraditos, ese churruñapo que veis ahí, es las primeras ideas que tenemos, se llaman thumbnails, ¿no? Oficialmente. Eso no se lo solemos enseñar al cliente para que no huya despavorido. Es como una fase un poquito más elaborada, digamos, la que enseñamos. Pero bueno, si veis, ideas de los cuadraditos sí que acaban en los frames finales del vídeo. Sí, al final es ir plasmando ideas para plantear una story y seguir trabajando en el proyecto. Luego, después de esta fase, viene la fase de storyboard, que ya cogemos pues, los cuadraditos que más nos gusten tal y los desarrollamos un poco más. Aquí es donde probamos diferentes tiros de cámara, encuadres, composiciones. Claro, aquí son diferentes opciones. Aquí sí que hay que plantear ya bastantes para enseñar al cliente y que vea que se puede parecer más a lo que espera ver en el proyecto, narrativamente y tal, porque puede cambiar mucho según los encuadres que elijas. Estos ejemplos son de Blasphemous 2, ¿no? Sí, esto en concreto, sí, de las cinemáticas de Blasphemous. Y luego, con los stories que elige el cliente y demás, montamos una animática. Esto es una comparativa entre animática y vídeo final. La animática es como un vídeo en boceto en el que ya marcamos el ritmo de todos los planos. Normalmente le metemos una música provisional, porque no suele estar la música hecha, pero metemos una canción de cualquier cosa para ver un poco pues, el ambiente y tal. Y este vídeo nos sirve como base para luego todo lo que vamos animando, todo lo que vamos avanzando, lo sustituimos y vamos mandando versiones diferentes del vídeo al cliente para que nos vayan aprobando los cambios, las diferentes versiones. Claro, si os fijáis ya en la primera fase, la primera etapa, el story ese tan guarro y tan básico, ya está todo. O sea, ya se ve el ritmo, se marcan los cortes de los planos justo en el momento exacto y al final, respetando eso, pues consigues que lo que ha visto el cliente muy en origen y la idea que nosotros teníamos muy en origen se respeta y al final se parece lo máximo a esa idea, ¿no? Para que luego no haya sorpresas ni ir cambiando demasiado el proyecto. Ya eso nos marca hacia dónde vamos. Luego, paralelamente a la animática, también se van diseñando los personajes. Normalmente no los diseñamos desde cero porque el juego ya tiene unos personajes pues, que bien son en 3D o en píxel o bueno, según el juego. Y eso, nosotros hacemos la versión animable, digamos. Claro, depende del juego, pues hay que adaptarlo un poco de una manera. Esto era de Friends vs. Friends, que es bastante más cartoon. Bueno, tenemos aquí de Blasphemous también. Tenemos del Blasphemous, que por ejemplo, una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando hacemos este cambio, ¿no? Del píxel al 2D es que hay que simplificar, que los colores tienen que ser planos, que los detalles hay que simplificarlo lo máximo posible. Pues por ejemplo, yo que sé, el bicho este rojo que veis aquí, nosotros le hemos hecho como 3 o 4 costillas, pero en el píxel tiene 53. Lo que pasa es que en la animación tradicional, cada segundo de vídeo, pensar que son de 12 a 24 dibujos que hay que hacer a mano. Entonces, la diferencia de hacer 3 costillas a hacer 5 pueden ser horas de trabajo, sí, si multiplicas por todos los frames que son pues un vídeo de 1 minuto, por ejemplo. Sí, además, yo me acuerdo en un principio en este proyecto que cuando vimos el píxel, así de primera lo ves chiquitito y dices, bueno, es sencillo, pero te pones a mirarlo y creíamos que iba a ser meter información, pero hay que simplificar realmente, está muy complejo. Luego, este ejemplo es de un juego que se llama Moonstone Island. También hicimos el trabajo de traducir pues, el píxel al diseño de personaje. Y una cosa importante, por ejemplo, es intentar tener toda la información desde el principio, porque aquí, por ejemplo, nos pasó que diseñamos el personaje pensando que era una chica y luego nos dijo el cliente, no, espera, que el personaje es de género neutro, entonces tenéis que cambiarle cosas. Quería ensanchar la cintura y bueno, hacer una serie de cambios para que fuera más neutro y fue como, haberme dicho desde el principio, hombre, muchacho. Sí, a veces es como muy complicado, porque nosotros al final entramos en fases como, sobre todo si son trailers, como que no estamos tan dentro del proyecto, del juego en sí, entonces hay muchas cosas del lore que nos quedan totalmente desconocidas, ¿no? Como lo básico muchas veces para hacer el tráiler y hasta si son cinemáticas y eso sí que estamos mucho más inmersos en de qué va todo el juego, ¿no? Qué está pasando en cada área, entonces es mucho más importante. Pero en trailers nos llevamos sorpresas todo el rato, no, pero eso no puede ser así todo el rato. Y luego paralelamente se van haciendo también los mood boards, que son como
Bueno, es una búsqueda de referencias, básicamente, ¿no? Esto era Friends vs. Friends. Podéis ver allí a la izquierda el juego y pues una escena que era en una estación de metro y pues todas las referencias que buscamos de estaciones de metro que nos puedan servir, de colores, de compo, Claro, pues un poco lluvia de referencias. Claro, al final cosas que se puedan parecer visualmente y que nos inspiren a la hora de trabajar nosotros, digamos, con los propios diseños del juego. Que hay pues, varios ejemplos de más escenarios, ¿no? Aquí la azotea esta de Friends vs. Friends también, son los 3 del mismo proyecto. La carretera esta. Sí. Luego solemos hacer también un test de estilo. Este es ¿de qué proyecto? De Monster Master. De Monster Master. Que es un frame terminado del todo para que el cliente vea cómo se va a ver el vídeo acabado y pueda elegir, ¿no? Pues la línea la quiero un poco más gorda o la iluminación no tan exagerada. Claro, porque muchas veces también, que como estás trabajando para un juego que a lo mejor visualmente no es exactamente igual a lo que estás haciendo tú, porque tú estás haciendo al final como una versión propia, ¿no? Diferente, está bien que el cliente vea como diferentes opciones de cómo puede ser, ¿no? Para ver qué se puede asemejar más a su juego, qué tiene él en mente para nosotros tirar por el camino correcto, que no haya luego sorpresas. Luego, una vez todos estos procesos están aprobados, ya pasamos a la producción en sí, que engloba pues todas estas etapas, ¿no? Layouts, color script, fondos, animación, cleanup, FX, composición, música y doblaje. Bueno, lo primero nos hacemos un plan de producción en el que, como ya tenemos aprobada la animática, ya sabemos todos los planos que hay, pues ponemos todos los planos y ahí podemos ir marcando pues qué cosas están hechas o qué cosas faltan por hacer. O cuando hay retakes, pues lo marcamos ahí en rojo, un poco para organizarnos nosotros a nivel interno y saber siempre en qué estado está el proyecto. Claro, esto nos permite saber pues todas las fases, porque hay veces que uno se mete como mucho en su trabajo y se olvida un poco de que está formando parte de un proyecto, que lo que tú estás haciendo afecta a lo que viene detrás, y tal. Entonces está guay que todo el mundo esté atento de en qué fase estamos cada uno, ¿no? Para que el proyecto pues, vaya avanzando. También, a ver, las empresas grandes tienen como su propio departamento que se encarga de la producción, ¿no? De supervisar cómo van todos los procesos. Pues en el nuestro somos 8 personas, nosotros mismos somos los animadores y somos también los productores y nos encargamos un poco de todos los procesos. Esto es también una gráfica para que veáis que los procesos no es como que en cuanto termina uno empieza otro, sino que se van solapando todos en el tiempo. Sí que hay cosas que pues hasta que no se acaba la animática no se puede animar de ninguna de las maneras, pero sí que mientras se está animando pues están haciendo fondos también. Esto es bastante flexible en general, aunque hay cosas que tienen que ser así y ya está. Hay cosas que no se pueden empezar hasta que no está el story o la animática, es imposible diseñar escenarios o cosas parecidas. Hay cosas como animación, cleanup y tal que sí que son más flexibles, ¿no? Porque hasta que no va estando una fase no puedes ir empezando la otra, o a lo mejor una se puede alargar un poquito más, o puede haber algún otro cambio, entonces bueno, es más medio flexible. Es una especie de caos controlado, ¿no? Sí, exacto, o sea, hay como mucho movimiento ahí dentro, todo el mundo sabemos cuál es el final, pero cómo vas a llegar, si vas a llegar al final con las rodillas ensangrentadas o sin cabeza, eso ya no lo sabes. Vale, luego hacemos los layouts también, que son los fondos a línea, y se meten los personajes de referencia para ver que las proporciones cuadren y que no pasen cosas como que eso les gusta mucho a los de nuestro estudio, unas escaleras así de chiquiticas en las que no le cabe el pie a los personajes, no pueden pisar escaleras. Pero entonces con esto subir y tiene que subir como con el pie de lado, o no le cabe el culo en el asiento. O no entran por la puerta de las casas. Entonces esto ayuda un montón a ajustar todos los tamaños, ¿no? Esto hay que hacerlo siempre en todos los proyectos de animación, siempre es indispensable. Luego, una vez están los layouts, se hace el color script, que es como una especie de storyboard, ¿no? Pero de color, con diferentes opciones de iluminación y aquí es donde decidimos en pequeñito de qué color va a ser cada escena. Claro, aquí se ve como el ambiente general de toda la pieza, ¿no? Podemos ver desde el origen, desde a lo mejor un tráiler que puede tener diferentes ambientes, en plan empieza tranquilo y va a ser más luminoso, de repente se pone tensa la cosa. Aquí puedes ver un poco la progresión y en una escena que se pueda parecer a un juego, pues puedes poner incluso frames del juego y asegurarte de que los colores, de que la atmósfera, todo se parece a lo que va luego a enlazar, ¿no? A lo que va a transicionar, que va a ser el juego, que esté todo como en la misma onda. En el caso, por ejemplo, de este que tenéis aquí a vuestra izquierda, por ejemplo, muchas veces los colores que se establecen
ya nos marcan la gente de color, el equipo de fondos y color, marcan a lo mejor los efectos que han estado utilizando, ¿no? Modos de fusión, cosas de este tipo, para que luego en postproducción nosotros podamos aplicarlo. También, o sea, podamos decir, vale, mira, pues es que para que conseguir este color azulado de la sombra es que han metido este color en modo multiplicar o cualquier cosa, vamos a hacer nosotros el mismo tratamiento. Entonces, realmente es muy interesante porque esto es algo como muy primigenio, o sea, esto se hace a lo mejor con el cuadradito de story nada más, pero muchas de estas cosas se traen directamente a la postproducción y consigue que se parezca mucho, o sea, traducirlo de una manera muy literal luego. Vale, esto es otro ejemplo de Color Script, son dos versiones diferentes de una escena de Friends vs. Friends. Claro, si no sabes muy bien por dónde tirar o hay muchas opciones, a lo mejor que el cliente quiere colores como neones o que haya muchos cambios, colores muy locos, es como, vale, ¿qué opciones podemos plantear que nos funcionen mejor, ¿no? Para que haya cambios, se note mucho la diferencia al principio al final. Esto muchas veces lo mandamos directamente al cliente y eligen ellos lo que más les cuadra. Eso es un poco peligroso porque nosotros normalmente ya hemos elegido, o sea, es como, vale, esta es la que más nos gusta, pero bueno... Y siempre eligen la fea. O sea, el 100% de las ocasiones van a elegir la fea, siempre. Lo que pasa es que es verdad que lo has hecho y es como, joder, va a pensar que se lo he hecho una opción, no se va a sentir implicado en el proyecto y tal como... Para que vea que hemos trabajado. A lo mejor le decimos, sí, mira estas dos versiones, qué bonita es la rosa, ¿no? Por ejemplo, entonces ya es como... Y si dice, no, la azul. Y tú, bueno, vale. Y luego pues pones no. un poquito más rosa o algo así para que se parezca. Vale, esto es un ejemplo de las diferentes fases por las que pasa un fondo, desde la etapa de layout, que es la línea. Luego lo separamos todo en niveles para poder montarlo más adelante como en un espacio 3D, ¿no? Y poder hacer como si fuera tridimensional. Claro, sí, tiene como profundidad, digamos. O sea, lo que hacemos es que separamos aquí en el que veis que está como con colores. Eso es que se marca a la gente de fondos qué overlays va a tener y qué diferentes capas va a tener de profundidad. Y entonces hay un movimiento de cámara, pues se puede hacer un parallax o cosas de ese estilo, e incluso aplicar diferentes efectos a cada nivel, ¿no? Y luego el color key y la versión final. Pásalo muy deprisa, no damos tiempo. Más ejemplos de fondos. Andando. Vale, luego se hace la animación. Esto sería un RAW, que es la animación en boceto, ¿no? Es lo primero que enseñamos. Sí, esto ya aquí se marcan todos los tiempos y el cliente pues ve el ritmo general. Si le gusta esto, le va a gustar el final. Está la siguiente etapa, que sería el cleanup. Se limpia bueno, entre medias se suele hacer un tie down, ¿no? Que es como otra pasada un poco más limpia, sí, y esto sería la línea final. Depende del tiempo, sí. El color. Pues se pinta y se hace el ink campaign, si las líneas van pintadas o lo que sea, en esta etapa se hacen. Y luego finalmente pues se monta todo con el escenario y los FX y todo lo que lleva el plan. Claro. Estos son ejemplos de directamente cosas que hemos sacado de gameplay, o sea, cosas que se parecen muy literalmente al juego, o sea, que hay una pelea pues entre los personajes de Blasphemous, entre el penitente y... ¿cómo se llama? Isidora. Tenemos aquí de Temtem igual, el ataque este de raíces, que de hecho, por lo que nos contaron ellos, no lo tenían diseñado y nosotros lo planteamos en el story, lo hicimos y les gustó y lo metieron en el juego, luego el ataque, ¿no? O sea, como es justo al final, al revés de cómo solemos trabajar. Este de Crystals, pues igual. Lo mismo. En el ataque el personaje de Crisbel para el tiempo, JKR va y le mete una paliza y una buena somanta de puños. Y aquí pues lo mismo, es un poco más cinematográfico, pero al final es lo mismo que aparezcan esos ataques, ¿no? Luego en la animación hacemos también las transiciones, que son como formas creativas de pasar de un plano a otro, que nos sirven para poder meter el máximo de información posible en el mínimo de tiempo, que al final en los trailers es lo que suele pasar, pues como en este ejemplo, que este trailer dura 10 segundos. Sí, a veces como que los cortes directos obligan al espectador un poco a seguir, un poco a buscar qué es lo nuevo, dónde está, pero esto te va llevando un poco, va fundiendo de unos planos a otros, ¿no? Vale, luego hay que tener también en cuenta las transiciones del propio gameplay del juego a cuando pasa a animación. Como aquí, por ejemplo, pues que aparece un personaje y como que lo anticipan en el juego y entonces pasan a la cinemática. Entonces, cuando llega el personaje, pues volvemos al gameplay, ¿no? Como que va insertado dentro como parte del juego realmente. Lo que pasa es que haces como
como un inciso ahí, paras y lo enseñas. Hay que tener cuidado con el raccord, porque no puedes hacer que en el juego el personaje estaba mirando para un lado y luego de repente la animación está mirando para el otro, pues tiene que tener toda una coherencia y una continuidad. Estos son pues otros ejemplos de Laika también. Sí, de aquí cuando matas a un jefe, ¿no? Y entonces claro, ves... digamos que el último tiro, ¿no? Pues es como, ¡pam!, salta la cinemática y vemos la muerte. Y otro igual. Vale. Y luego viene la etapa de postproducción. La composición y el montaje consiste básicamente en juntar todo lo que se ha hecho, juntar lo que han hecho los animadores con los fondistas, con los movimientos de cámara, se pone todo junto. Este ejemplo es del Blasphemous, sí, del DLC, ¿no? Del DLC. Que como veis el puente pues es plano, pero realmente se monta de manera que se puede generar la sensación de tridimensionalidad. Aquí igual, aquí directamente, pues, como hemos cogido información del juego y lo hemos traducido, ¿no?, a convertir esa ciudad en animación. Aquí veis la etapa como más de boceto y luego aquí pues lo podéis ver terminado, ¿no?, que al final pues es... Al final son un montón de niveles planos colocados. Pero es como muy parecido al juego. Intentamos que sea como casi algo que se pueda insertar cuando visitas la ciudad o lo que sea. Luego se hace la sonorización, que es la música, los efectos de sonido y el doblaje, en caso de haberlo. Nos preguntan mucho si es mejor hacerlo antes de hacer el vídeo o después. La verdad es que se puede trabajar de las dos maneras. Si nos lo dan desde el principio, pues podemos hacer más como si fuera un videoclip y adaptarnos perfectamente a la música, pero muchas veces no tienen la música desde el principio, entonces hacen al revés. A partir del vídeo, que nosotros usamos una música provisional, pues ellos componen una música a medida, claro, ¿no? Luego podemos ir ajustando un poco a dos partes, pero ya tiene que ser el de la música que se ajuste un poco más a lo que nosotros hemos planteado. Y bueno, por último, para terminar, una serie de recomendaciones a la hora de hacer un vídeo. Bueno, hacer el encargo con mucha antelación, como hemos hablado, porque la animación es un proceso lentísimo y muy tradicional. Sintetizar la información. Pasa mucho que, sobre todo a la hora de hacer un tráiler, se quieren contar 8000 cosas del juego y es como, mira, es mejor contar pocas bien que no hacer una metralleta que no se entiende de 8000 cosas. ¿Qué más? Ir aprobando cada etapa, en plan, pues si ya han aprobado la animática y ya estamos animando, pues de repente no me digas que el personaje ya no es un perro, que ahora es un caballo, porque entonces ahí nos matas, o sea, se pierde muchísimo tiempo. Hay que volver a empezar prácticamente. Claro. Luego, cuidado con los detalles. Por ejemplo, estos ejemplos, los cuencos de comida los hicimos para el plano este de Tenten que habéis visto que había una rata. Pero luego al final resultó que en este mundo todo el mundo era vegano y entonces la comida no podían ser gambas. Habíamos hecho carne, gambas, de todo. Hubo que cambiar toda la comida del vídeo. La carne en tomate, las gambas claro. como verduras en tempura. Arriba igual, animamos el plano entero con el tío este, que era el alcalde de Cristales, y al final de todo nos dijeron que no, que mejor le pusiéramos el casco porque todavía no sabían cómo iba a ser la cara de ese personaje. Y hubo que rehacerlo. Hubo que rehacer el plano Hubo que quitarle entero. el casco del brazo, hacerle animado con el casco puesto, que el casco se las trae. Y el de abajo igual, ¿no? Como que hicimos, lo hicimos sin camiseta y luego había que poner camiseta. También lo mismo, sí, porque resulta que lo hicimos como un hombre muy musculado y resulta que era una mujer y al final es como una mujer muy musculada con un top. Y bueno, pues cosas que pasan. Luego consensuar los retakes, pues si contratáis a alguien para haceros una animación, hablar entre vosotros primero qué cambios queréis antes de transmitirlo, porque nos pasa a veces que enseñamos nuestro trabajo y en un chat empiezan, ay, a mí me gusta la opción 1, no, a mí me gusta la opción 3, no, a mí no me gusta, yo lo cambiaría, ¿no? Y es como, no sé, ponernos de acuerdo y luego nos lo decís. Sí, es lo más fácil. Y luego nunca olvidar el target, pues cosas como el nivel de violencia que se puede enseñar o no enseñar en el tráiler, la sangre. Nos pasó en Friends vs Friends que se llamaba Friends Killing Friends, pero le tuvieron que cambiar el nombre porque no se podía llamar Killing. Y la sangre igual, pues al final era como fosforita, no podía ser roja. Pero la teníamos que hacer de color rosa. Claro, había que adaptarlo ahí un poquito. O bueno, los cigarros, ya no puede salir un cigarro en ningún vídeo. También depende del país donde lo vayan a sacar, pues se pueden enseñar unas cosas o no. Bueno, pues eso, tener en cuenta el target para todo. En principio. Y ya estaría. Pues muchas gracias. Esperamos que haya sido interesante. Hay tiempo si te dejan algunas preguntas y eso, sí, podemos dedicar a la pregunta. ¿Tenéis preguntas? Sí.
¿Cuántos ranks soléis acordar con el cliente? O sea, si os dan notas sobre un plan o algo, ¿cuántos rounds de feedback soléis? Pues normalmente en el contrato que firmamos creo que tenemos puesto que 3 rondas, pero La realidad es que, pues, las que hagan falta. Sí. O sea, porque al final nosotros queremos que el cliente se quede contento con el vídeo que le hacemos. Hombre, si se vuelve loco y nos pide 500, pues ya le decimos, oye, muchacho. Te venía más a eso. claro, es muy complicado, o sea, es mucho trabajo, son piezas complejas, son muy importantes para el juego en la mayoría de los casos, y que tener la sensación de que el cliente no está teniendo lo que quiere, para nosotros es un poco complicado porque le dedicamos muchas horas. Entonces es como, vale, voy a seguir esta animación, voy a estar 2 semanas acabándola y sé que el cliente no es lo que quiere. Eso es un poco duro, entonces siempre Pero bueno, en intentamos teoría ajustarlo. en el contrato 3 rondas. Eso es lo ideal. Pero... ¿Algo más? Sí. El presupuesto más o menos, si no os importa comentarlo, de algunas de estas asignaciones que habéis enseñado por así, de forma genérica, que son específicos, pero para tener una idea, sí es posible comentar. Pues es que no sé, ha cambiado mucho porque además los presupuestos van cambiando un montón estos años. Desde el primer vídeo que pudimos hacer para Tentema hasta el segundo cambió el presupuesto también. Depende de los tiempos, del equipo, que no sé decirte, pero no sé. No, es que es totalmente personalizado para cada proyecto. O sea, depende de 1000 cosas. Es complicado. Muy Sí, difícil. sí, habría que ver en concreto, un poco difícil. Nada, sí. Sí. Bueno, a mí me gustaría saber que con la experiencia que tenéis ahora, vosotros desde cuando empezasteis, ¿qué seguíais? ¿Qué consejos daríais a vuestro pasado? Estudia otra cosa, por Dios. No, no sé. A ver, yo me diría que no tenga dudas porque se puede. O sea, que se puede trabajar de esto, que el mundo de los videojuegos es muy guay, que nosotros no hacemos videojuegos literalmente. Es muy enriquecedor estar dentro y ver que hay mucha gente trabajando, y es verdad que una de las cosas más es que tienes dudas, ¿no? Que dices, lo que Sí, estoy porque al haciendo... principio también cuando estás estudiando, mucha gente agorera te dice, no, es que el 2D no tiene futuro, es que ahora lo que se lleva es el 3D, no sé qué, y tú te rayas tú mismo, en plan, pues a lo mejor no se puede hacer esto, pero... O sea, realmente hay un montón de trabajo. O sea, a día de hoy sé que se sigue diciendo en las escuelas que no hay trabajo de 2D. Nosotros rechazamos proyectos todos los meses porque es que no nos da la vida. Sí que hay trabajo y sí se puede trabajar. Yo creo que lo importante es dedicarte a lo que a ti te guste, lo que a ti te interese personalmente, y entonces eso va a hacer que seas bueno en eso, y entonces eso va a hacer que la gente te contrate para hacer eso. Sí, yo me hubiera dicho que empezara antes con los videojuegos, porque hicimos muchas cosas de publi que nos gustó menos, quizá el entregar de hoy para ayer y cosas así muy complicadas, tomar menos decisiones artísticas. De repente aquí, de tú a tú con equipos creativos que saben lo que hacen, es como mucho más enriquecedor. Como que las empresas de developers de videojuegos son mucho más parecidas a la nuestra que no una empresa de publicidad, ¿sabes? Como que nos entendemos más, somos equipos pequeños, somos todos creativos y como que es más agradecido. ¿Algo más? ¿Habéis tenido algún problema con los de arte? El rollo de, pues habéis cargado lo que hemos hecho todos. No, gracias a Dios, de momento no. Creo que no. Porque habéis enseñado también que es mucho, por ejemplo, lo de las sesiones de metro, de muchas referencias. Eso entiendo que cuando los propios artistas de los videojuegos ya han hecho también ese estudio, ¿no? Sí, sí. ¿Os lo compartís mutuamente o Sí, ellos nos pasan todo el material que tienen. O sea, dependiendo de la empresa o del juego, pues hay... Si tienen más recursos, pues sí que tienen así más preproducción y más tal, pero hay juegos que no tienen nada, que nos pasan el pixelillo a veces así de pequeño y nos dicen, ¡hala, ahí te apañas! Hay gente que a lo mejor el equipo de arte es solo gente que hace el pixel directamente del juego. Entonces es como, vale, no tenemos un concept de este escenario que son 4 píxeles, ¿sabes? Realmente es como, vale, pues vamos a enseñarles opciones de cómo se podría convertir, ¿no? a un poco más tridimensional, un poco más... Pero depende del proyecto. En Blasphemous, por ejemplo, sí que nos dan referencias de edificios reales, de Andalucía, Claro, tal, claro. catedrales... Y en Tentem igual, con mucho gameplay, muchos efectos directamente de los ataques, o sea, mucha referencia directa que nosotros tenemos que buscar menos información externa. Pero Bueno, juegos más pequeños igual no nos dan nada. sí, en Moonstone, por ejemplo, ha habido que buscar todo para hacerlo. ¿Algo más? ¿O algo que se haya quedado medio mal respondido o cualquier cosa? Vale. Pues ya está.